acompaña en la hora del tinto Aidaluz Valencia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. No, hola, feliz de estar acá, encantada de acompañarlos y pues para mí es un honor además. Tenemos muchísimo de qué hablar contigo, Aidaluz, porque ella estudió primero enfermería, pero desde pequeña tiene inclinación hacia todo lo que es la medicina y lo relacionado con el ser humano y su bienestar. Es experta, por ejemplo, en constelaciones familiares, Feng Shui, geomedicina, meditación, radiestesia, regresiones, aromaterapia, también cromoterapia, técnicas que aplica con sus pacientes para ayudarlos a sentirse bien tanto física como emocionalmente. Beatriz, y después de todo eso, ¿como por dónde comenzamos? Imagínate. Además que ella ya ha escrito 2 libros, está en varios programas de televisión al aire, tiene sus consultas, le están pidiendo más publicaciones y tiene el tiempo copado. Beatriz, pero yo quiero que ella nos cuente, antes de entrar en materia, cómo una enfermera se dedica más como a la medicina alternativa, a algo, a un viaje hacia la espiritualidad, hacia la sabiduría. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que desde pequeña yo siempre le digo a las personas, si vieron Sexto Sentido, que veo gente muerta, que veo todas esas cosas. Bueno, yo desde pequeñita siempre tuve amigos imaginarios, siempre me pasaron muchísimas cosas así y eso me despertaba mucha inquietud siempre al servicio de la gente, pero no entendía por qué el fenómeno de si yo estaba con alguien que estaba enfermo, estar un rato con esa persona, cómo el dolor se le quitaba, pero se me quedaba a mí. Entonces era una cosa curiosa o podía sentir cuando alguien se iba a morir o cuando algo iba a pasar. Empiezo a estudiar esto, me meto ya en la parte de un hospital y pues era súper complicado porque en un hospital tú ves todo el tiempo la gente enferma, pero la gente llegaba y sin que le hiciera nada yo ya le veía el hígado donde estuviera enferma. O si la gente se iba a morir, pues igualmente. Y empecé a investigar y me puse a ver que esa parte bonita de las personas de por qué llegamos allá, por qué llegamos a un estado donde activamos psicológicamente tantas enfermedades. Entonces decía yo, no, es antes de llegar allá, o una persona que estaba en la cama, por ejemplo, no era tan importante, yo digo, es bueno, porque la inyección, el antibiótico, pero esta persona cómo empezaba a sentir mejoría cuando alguien se sentaba a hablar con ellos, como decir, tú eres importante, tú me importas, pero desde otro enfoque. Y era buscarle la raíz a la úlcera, la raíz a la cefalea, al dolor de cabeza, la raíz a los dolores de las articulaciones. Entonces ahí fue que empecé a investigar y ahí salió todo. Y de ahí salió esto, me imagino, que es no, Caminos para Sanar. Este libro pues es mi hijito primero. Ese libro tiene una historia muy curiosa y es que yo estaba en mi consultorio, yo atiendo en mi consultorio que me apasiona además, entonces yo estaba en mi consultorio y me empezaron a llamar de unas editoriales, oye, que para invitarte a la feria del libro, y yo no tengo libros, como 3 llamadas. Un día fue Claudia Gurizati a mi consultorio y estábamos en cita, estaba hablando con ella, le digo yo, Guri, me está pasando algo chistosísimo, me están llamando a decirme que el libro, que si voy a ir a no sé dónde a la feria, y ella me dijo, tú deberías escribir. Sí. Y yo, no, pero ¿qué voy a escribir? Todos quieren escribir. Escribe un libro. Bueno, le hice caso, me compré un computador. Ahí tuve mi primer computador. Ay, no puede ser. Mi primer computador. A la fuerza. Para Fue a la fuerza. Pero yo empecé a escribir y como al mes me dice ella, oye, hablé con el director de tal editorial, el presidente, una cita con él. Y yo fui y él me dijo, él como yo recomendaba por la Guri, él me dijo, tú tienes una buena madrina, pero vamos a ver el material. Si sirve, lo publicamos y si no, estamos claros. Y yo, no, a mí me gusta así. A la semana me llamaron y me dijeron, ¿qué se siente que te publiquen tu primer libro? Ay, Dios mío. Entonces fue una historia súper bonita. Había el libro, es un libro que la gente lo lee, es muy fácil porque siente que ya sabe el tema. Porque yo de entrada les cuento un pedacito de Aidaluz Valencia, cómo llegó al tema. Sí. Luego empiezo a contar, por ejemplo, con cristales, que estábamos aquí hablando ahorita de las piedras, de protección y todo. Entonces, yo digo, ¿cómo llegó Aidaluz Valencia a los cristales? Luego hago la introducción de una historia de un paciente autorizada. La historia, en este libro las historias son autorizadas, en el otro los pacientes las escribieron. Entonces el paciente cuenta la historia y luego yo ya cuento qué son las piedras, por qué les sirven al cuerpo humano, por qué sirven en la parte espiritual, por qué sirven, qué es lo que pasa a nivel científico. Entonces en cierta forma yo me he dedicado todos estos años yo digo que a darle una explicación científica a lo que no tiene explicación.
A lo que no entendías. A lo que no entendía yo. Y resulta que, bueno, hago yo lo del libro y ellos en la editorial lo único que dijeron, mira, es que las historias de la gente, eso es como delicado. Y yo decía, no, pero es que me parece fundamental. A mí, además, si yo ¿qué hago? Cuando yo leía de pequeña, que yo era súper así pila de querer aprender y aprender, yo decía, es que los libros son muy ladrillos. Sí. Para yo entender un libro del campo áurico, ese me mandaba a otro, y terminaba con unos mamotretos así. Sí. Y yo decía, yo no quiero ladrillos, yo quiero algo que la gente se lo mastique y que rapidísimo lo entienda, que sienta que, oiga, yo soy parte de ese mundo, a mí me pasa eso. Y lo puedo aplicar también. Y que lo aplique. Entonces, ellos dijeron, vamos a hacer la prueba. Pues pasó y resulta que ya va en la 10ª edición, lo publicaron en todos los países y ya en la última feria del libro, este libro se hizo el lanzamiento, Yamida Amat lo hizo, Yamida Amat Jr., hizo el lanzamiento en la feria del libro, me dio el gran honor de lanzar mi libro y después de esto... de allá fue tanto éxito que ellos dieron la orden que a partir de ahora todos mis libros son lanzados en la feria. En la última feria, pues yo no he escrito por falta de tiempo, no porque no quiera. Y me dieron la noticia que ya lo pasaron a digital. Ay, pues maravilloso. Qué bueno. Y luego sacaste este libro, publicaste Viaje a la Sabiduría. ¿En este qué cuentas? Entonces, en ese avanzo con temas nuevos, con temas diferentes, pero la diferencia a este... porque ahí lo curioso que yo les contaba la anécdota que acá me dijeron, no historias, no hacer no sé qué. En este, lo curioso es que me dicen, Aida... que sea Cuenta igual, historias. Que sea con las historias. Sí, sí. Entonces yo decía, sí, pero es que la historia, entonces voy a escribir un camino, dos, sí. O sea, es dos. Metámosle algo diferente. Le pedí a los pacientes, porque mucha gente te dice, ay, yo quiero participar en tu libro, ay. Entonces estaba el empresario de Estados Unidos que viene a Colombia una vez cada 2 o 3 meses a hacer sus juntas de multinacionales con Constelaciones o conmigo. Y él siempre me decía, entonces yo decía, bueno, para la parte empresarial, que la gente vea que esto no es que esto no es de mercachifles, que esto de verdad es una cosa muy seria, tener esa entrevista sería muy bueno. Yo ya empezando a mirar ahí todo para dónde va. Luego con la señora que se le suicida el hijo, pero su mamá contando la historia. Wow. Entonces yo les pedí el favor y les dije, ustedes me dijeron a mí que Bueno, llegó el momento, me cuentan la historia y ellos mismos la redactaron. Yo lo único que hice fue corrección de estilo, pero las historias están con la emoción. Yo les digo, imagínense una mamá contando cómo... Hay un capítulo que se llama, a mí me impactó mucho, es La patria se llevó a mi hijo, cómo una mamá lleva más de 5 años teniendo el duelo, el hijo prestaba el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana y lo mataron en un enfrentamiento. Entonces ella misma contando, narrando qué fue todo lo que, digo, es algo tan desgarrador y cómo queda ahí plasmado, pero es en ese capítulo enseñándole a las personas a manejar las emociones negativas, cómo yo a través de un dolor o de una tristeza que yo no sano correctamente, porque es que yo no les digo, no te duela, que no te duela, no, a ti te duele, claro. Yo digo, se te murió alguien, pero vamos a aprender a manejarlo, a transformarlo. Exactamente, te quería preguntar eso ya, digamos, para ser mucho más prácticos con nuestros televidentes y aprovechar toda esa experiencia y sabiduría que tienes con los años. ¿Cuál es la forma de empezar? Primero me imagino que es aceptando que hay enfermedades del alma, por decirlo así. ¿Cómo sanarlos? ¿Cómo empezar a curar? Bueno, yo te digo algo, acabas de decir algo súper clave, y es que todos los pacientes, yo siempre les digo, todas las enfermedades, sin excepción, se originan en nuestra psiquis, son psicológicas. Sí. Entonces la gente, no, pero usted está loca. Sí, es que me salió un cáncer de estómago, no, ¿cómo así que yo pensé que me iba a salir? Yo le hice enter. Sí, exacto. No. ¿Quién quiere tener un cáncer? ¿Quién quiere tener? Bueno, nuestro cerebro tiene ahí en nuestro ADN, hay una cantidad de chips que vienen, nosotros traemos absolutamente la información de todo. En algún momento le damos enter. ¿Y cómo se lo damos? Con una rabia, por ejemplo, los cáncer. Yo digo, el cáncer son los agujeros negros de nuestro cuerpo, es la ira, es la impotencia, o mujeres que son súper maltratadas, que son atropelladas por las parejas, generan mucho cáncer de útero, todo lo que son órganos femeninos. Entonces, ahí sí como dime qué te duele y te diré quién eres. O te diré qué te pasó. O te diré qué te pasó. Entonces, con estas enfermedades, con el duelo, yo le digo a las personas, vamos a entender, y es normal, lo que yo quiero ahorita es que aprendamos a sanar ese cáncer en el momento para que la quimioterapia, ojo, que no les estoy diciendo que solo lo alternativo. No. Vamos a apoyar, las dos medicinas son buenísimas, la parte alopática con la parte alternativa, porque ¿qué pasa? La medicina alopática trabaja en forma la enfermedad como tal, el cáncer, la úlcera, todo. Pero ¿qué pasa con la alternativa?
busca la raíz. ¿En dónde está? El árbol de manzanas está dañado y yo le quito las manzanas, pero el árbol me sigue dando manzanas dañadas. Sí. Yo le enseño a la persona a quitar el árbol, a arar la tierra y arrancar con uno nuevo, que es muy diferente. Desde las raíces. Entonces, la raíz. ¿Qué pasa con las señoras si le tratan el cáncer en el seno, por ejemplo? Listo, ahí ya bien, le hacen la quimioterapia, la radioterapia, cirugía, lo que toque hacer. Pero, ¿qué pasa? Que después hay metástasis en otro lado o después lo origina en otro lado. ¿Y eso es por qué? Porque la enfermedad emocional, la parte mental, no se le trató con la quimio del alma. Por llamarlo de la forma en que tú lo estás diciendo y que la gente entienda. Sí, qué interesante, qué bonita esa frase, la quimio del alma. Es decir, como en la clínica cuando trabajabas como enfermera, me imagino que te dabas cuenta, por ejemplo, qué originó esa úlcera. Entonces te dabas cuenta digamos que analizabas el por qué cada situación del ser humano, sea dolorosa o no, uno la somatiza luego en el cuerpo. ¿Cómo hace el ser humano para no somatizar o para prevenir somatizar ese engaño, esa traición o ese maltrato, ya sea físico o verbal, o lo que sea que esté padeciendo o sufriendo, o la carga que tenga? Exacto. Para no somatizarlo en el cuerpo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos que trabajar la aceptación. Nosotros creemos que con negarnos, mucha gente afuera da una pantalla pues de un hogar feliz o de que yo estoy bien. No es malo, no es pecado sentir rabia, no es pecado sentir tristeza. La gente tiene que aprender a entender y aceptar las emociones negativas. Pero ¿para qué las aceptamos? Yo digo que para transformarlas, transmutar esa energía, que igual la utilizo en la furia y que yo quiero tirar cosas, pero muestra, a ver, me permito sentir la ira, permito que mi ego se empodere acá, pero inmediatamente a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo vamos a solucionar? O sea, buscar apoyo si te están castigando, si te están pegando, o si eres tú mismo el que te... hay gente que me dice, no, es que yo siento ira yo solo me siento con furia, me dan ataques de rabia, quiero botar todo. Digo yo, esa rabia que está mostrando, algo te está afectando. No estás de acuerdo con algo en tu trabajo, no estás de acuerdo con algo en tu casa y te toca tragártelo. Entonces, si yo tengo una rabia ahí contenida y no la estoy exteriorizando, digo yo, permítete sentirla, no es malo sentir rabia. Yo les cuento una experiencia pequeñita. Recién pasó lo del agustiniano, que yo creo que todos los colombianos se acuerdan de lo del bus. Me llegaron muchas mamitas. Entonces, una mamá, estábamos en una constelación y yo dije la palabra mágica que digo yo, no, pero mira, Dios va, y esta señora me interrumpe, Dios, ¿dónde estaba Dios? Ay, cuánto ampón en la calle, me mataron son 2 niños, uno de 4, uno de 11. Yo esperé que ella sacara todo. Y le dije, tú tienes toda la razón y puedes ponerte furiosa con Dios en este momento, porque es que Él tiene tanto amor y tanta sabiduría que Él entiende que tú estés así y no se va a poner bravo. Tú sí te puedes poner bravo, porque tienes que reclamarle por algo que te quitaron. Entonces, es normal sentirlo. Yo decía, es una mujer católica, es una mujer que por el colegio donde tenía sus hijos tiene sus principios religiosos. Entonces, después digo, viene esa pelea. No es malo sentir rabia con Dios, no es malo sentir rabia con el papá. Es permitirnos sentirla, exteriorizarla y ahí se acaba. Por ejemplo, cuando a alguien se le muere un ser querido y no exterioriza ese sentimiento o esas emociones. No hace el duelo, esa tristeza y no llora en el funeral, va al entierro y no llora, demuestra que está fuerte, que está bien. Y luego en unos años le viene la enfermedad, le viene el cáncer, le viene un tumor. Estas personas, normalmente los duelos, la enfermedad por excelencia de las personas que tienen duelos encapsulados, les llamo yo, son las fibromialgias. Las fibromialgias los médicos terminan mandándolas, hacen cuanto examen a los neurólogos, a todo el mundo y terminan diciendo interconsulta psiquiatría. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a buscar la raíz de qué es lo que pasa, qué es lo que te está pasando en este momento. Las enfermedades se detonan sí o sí en un momento crítico de nuestras vidas, en un momento donde nosotros tenemos un impacto, ya sea, puede ser un susto, que tú llegas a tu casa y miércoles que se entraron los ladrones, o que te intentan robar, o que te trataron muy mal en el trabajo, o te echaron del trabajo y tú tienes 80.000 deudas. El impacto psicológico no es notorio, tú en ese momento estás, ¿qué me robaron? O ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar las deudas? Sí. Pero allá adentro del cerebro, el cerebro está ya moviendo alambritos, cablecitos y dice, bueno, esto se va para tal lado y esto se va para tal otro. Entonces las personas empiezan a sufrir de migrañas, mucha gente, por ejemplo, con el estrés sufre de vértigos, el famoso vértigo, les hacen exámenes, resonancias, todo perfecto.
Entonces la gente termina diciendo, pero si yo me estoy mareando, pero si a mí me está pasando, porque sale todo perfecto. Exacto. Yo digo, dale gracias a Dios que no generaste un tumor allá, que te esté dando el mareo. Eso que es invisible lo podemos identificar y lo podemos quitar. Aida Luz Valencia, tendríamos muchísimos más temas que tratar contigo, con toda esa experiencia que tienes, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo para nuestros televidentes, para que conozcan más acerca de tus publicaciones, sobre ese CD de meditaciones y de música para meditar que también ya sacaste al mercado, donde pueden ver más información sobre ti. Bueno, me pueden encontrar en el Twitter, @AidaSanación, me pueden encontrar en el fanpage Aida Valencia o en el fanpage Contacto Astral. Ahí ustedes pueden escribir todos los mensajes, tengan paciencia que yo les respondo, pero tengan paciencia. Bueno, pues, Tengo la agenda muy copada, pero no se No, preocupen es que que yo son les miles y respondo. miles y miles, y yo ahí alcanzo, les voy respondiendo. Pero lo único que les quiero recomendar y decirles a todos que recuerden que así como nosotros traemos el librito con esas cosas malucas, traemos el librito con las soluciones, que era el que nació con nosotros. Hay que abrirlo. exactamente, aprender a leerlo rápidamente. Muchísimas gracias, Con Aida Luz mucho Valencia, gusto. por toda tu sabidoría y por compartirla Y con nosotros gracias, aquí en la revista. delicioso. Delicioso el cafecito que nos tomamos